Parece que muchos andan ahorita de vacaciones, andan de viaje, y bueno, pues que Dios les bendiga ahí donde andan. Queremos también orar por los, hay hermanos que también están enfermitos. Quiero que oremos en este momento por Sandra, por el hermano Rooney, por a otros hermanos también ahí que están, que no se sienten bien, y pedimos que la palabra sanadora del Señor llegue ahí donde están ellos. Quiero dar gracias al Señor porque después de un semestre académico tenemos de regreso a Fernando de El Salvador, Centroamérica, que siempre nos da alegría que él va, toma su semestre allá en la universidad en El Salvador y luego regresa a casa, ¿verdad? Entonces yo les pido que vayamos en oración. Oremos, hermanos. Padre bendito, gracias porque en ti encontramos esperanza. En ti encontramos valor. En ti encontramos, Señor, significado. En ti encontramos gracia. En ti encontramos esperanza. En ti encontramos, Señor, que nuestro futuro está lleno, está seguro. ¿Quién como tú, Señor amado? Padre bendito, pedimos de que tu voluntad sea hecha aquí. Que tú nos hables, que tú, Señor, nos instruyas, nos redarguyes. Señor, que perdona nuestras fallas, perdona mis pecados, Señor. Úsame, Señor. Háblenos, Señor. Pido, Señor, también sanación para el hermano Marlon, el hermano Rooney, la hermana Sonia, la hermana Sandra, todos aquellos, Señor, que tú sabes, Señor, su situación. Para aquellos que andan de vacaciones, que, Señor, tu ángel les acompañe, Señor, para que puedan regresar con bien también. Les bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, pues yo platicando con mi esposa le decía que este tema a mí en verdad me fue de mucho, como que mucha confrontación personal, porque qué cosa tan tremenda es pararse aquí y escucharse bien bonito, hablar como que si todo lo tenemos bajo control, cuando la realidad es que todos vamos en esa trayectoria de la vida. Y yo el tema del gozo, estamos hablando de en Navidad nosotros tomamos los Adviento, que Adviento significa básicamente la venida del Redentor. Nosotros los cristianos estamos siempre esperando ese segundo Adviento, la segunda venida de Cristo Jesús, y nos dice que hay 4 Advientos. Bueno, hay muchos más, pero nosotros tomamos esos 4 en unión con otras iglesias también, que es la primera es esperanza, paz, la segunda gozo, esta vez el tercero, y amor, el cuarto Adviento. Entonces, gozo. Y yo decía, Señor, ¿por qué es que muchas veces yo no siento gozo? Y yo creo que hay muchos cristianos que estamos ahí, y hay que tener mucho cuidado con eso, porque hoy veremos qué significa eso, cómo tener gozo en el Señor. Entonces, hemos hablado de la esperanza, paz, gozo. Bueno, y Filipenses, el apóstol Pablo nos dice en el capítulo 3 versículo 1, dice: por lo demás, hermanos, regocíjense en el Señor siempre. Dice, repito, quiere decir gócese en el Señor siempre. Pablo no estaba ignorando de que en el mundo tendremos aflicciones. De hecho, Pablo estaba en la cárcel y él nos dice: regocíjese en el Señor siempre. Hay una historia en el 2006, en una mina al oeste de Virginia,
una mina de carbón. Usted sabe que ahí esas minas son muy, muy peligrosas porque está el monóxido de carbono y eso te asfixia, y el metano, que es muy explosivo. Y en el 2006 en esa mina murieron 12 mineros. Y antes de eso, y en una manera muy antes de lo moderno, ¿no?, que usaban algunos mineros, es la siguiente: ponían unos canarios de esos amarillitos, los llevaban allá dentro de las minas, y el sistema de los canarios es muy débil para un ambiente que no esté de aire, que no esté saludable. Es decir, ellos son muy frágiles a un ambiente que esté contaminado. Y ellos cantan y cantan y cantan, y los mineros, según la historia, ellos trabajan y escuchando los canarios cantando. Cuando dejan de cantar, es que el monóxido de carbono o el metano está demasiado alto, y por lo general los animalitos caen rápido. Entonces ellos saben que cuando el canario deja de cantar es hora de salir corriendo hacia afuera. Yo me pregunto, ¿cuántas veces nosotros? Eso como que se parece a nosotros como la vida en Cristo. ¿Cuántas veces nosotros vamos ahí caminando con el Señor pero sin gozo? Como el canarito, cuando el canario deja de sentir que está el ambiente, que está lleno el ambiente está lleno de veneno, y para el canto. Por eso yo me regocijo en cantar aquí, y me regocijo cantar diariamente, porque creo que es el corazón lleno de gozo, es por consecuencia que trae canto al Señor. No queriendo decir que todo está perfecto en nuestra vida, pero queriendo decir que nuestra confianza está solo en el Señor. Entonces, el gozo está relacionado, el gozo nuestro, el gozo del cristiano, hermano, está relacionado en lo que hoy usted y todos los creyentes en Cristo Jesús celebramos. Estás relacionado en lo que ocurrió hace 2000 años. En eso está nuestro gozo anclado. Hemos hablado lo que pasó con Zacarías y Elizabeth, lo que fueron padres de Juan el Bautista, unas personas que ya estaban sin esperanza, ya de una edad muy avanzada, y ellos tuvieron un hijo. Hemos hablado de cómo el ángel Gabriel se le presenta a María, y en esta ocasión hablaremos cómo el ángel se le presenta a un grupo de pastores. Entonces, tal como nos decía la hermana, nos leía la hermana ahí, Lucas capítulo 2, y vamos a comenzar del versículo 8 en adelante. Lucas capítulo 2 versículo 8. Y yo sí quisiera pedirles, saben que el domingo pasado me tocó predicar en una iglesia allá por Marble Falls, y nuestra costumbre es poner aquí la Biblia, la letra, porque queremos nosotros, bueno, si no trae su Biblia, que la lea aquí. Y yo le llevaba el PowerPoint al pastor y me dijo, no, nosotros no le ponemos la Biblia, porque nosotros queremos que traiga la Biblia, y queremos de que no hacérsela tan fácil. Y yo pensando en eso, hasta se tarda mucho, ¿no?, en hacer los PowerPoints. Quisiera animarles en el nombre del Señor, que traigan Biblias. Que traigan Biblias. Y iba a decir, préndala, no, traiga su Biblia. Es bonito traer la Biblia, hacer notas, hacer tener ese tiempo con la palabra. Entonces, ahí les dejo eso como algo que lo tomen como ánimo, por favor. Versículo 8 dice así: en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar su rebaño. En esa misma región, ya la hermana Diana nos leyó de qué región se trata. Dice que, para hacer un
un recuento. José era del área de Judea, de la ciudad de Belén, pero él vivía en Nazaret, de la área de Galilea. Cuando César Augusto manda este mandato, que todos tienen del censo, él por consecuencia regresa a su ciudad natal, Belén. Y dice aquí, en esa misma región, entonces la región de Judea, la ciudad de Belén, dice, ¿verdad? Ellos, habían unos pastores cuidando su rebaño. Entonces, ¿usted cree en esa misma noche, en esa misma región, en esa misma noche, usted cree que aquí se refiere al 24 de diciembre? Es casi 99.9% de que no se refiere que en esa noche del 24 de diciembre, no. Y esta es una de las evidencias que tenemos, uno de los argumentos que se usa. ¿Por qué? Dice que había un grupo de pastores que se turnaban cuidando sus ovejas. Por lo general, se dice que en la primavera es cuando los pastores pasan toda la noche con sus ovejas, porque en la primavera, que es de abril a agosto más o menos, finales de agosto, principios a lo mejor hasta de noviembre, es cuando los corderitos tienen bebés, pues dan parto. Sí, entonces dice aquí que ellos se turnaban como para que no se les fuera a... ¿Qué es lo que hacían ellos? Según la historia, es que cuando había una complicación en el parto de uno de los corderitos, el pastor estaba listo para auxiliar, para ayudar el cordero. Por ende, podemos nosotros, primera evidencia, decir que es muy probable que no era en diciembre. La otra evidencia que se usa también es Zacarías. Zacarías, ¿de qué clan era? ¿De qué grupo de los pastores? Y ahí podemos nosotros ver, bueno, en qué tiempo le tocaba al grupo de Zacarías ministrar en el templo. Él pertenecía al grupo de Abías. Bueno, y esos son datos extras, pero para entender que a lo mejor no era en diciembre, pero eso yo creo que no importa. Porque lo importante es que un día Cristo vino, un día Dios se hizo hombre, un día Él se hizo carne y tomó forma de siervo, haciéndose uno como nosotros, un hombre, y fue fiel hasta la muerte de cruz. Eso es lo importantísimo, es lo que celebramos nosotros. Es decir, no quiero meterme mucho en historia, pero a veces como que escuchamos que mucha gente le cuesta celebrar el diciembre. Bueno, ¿cómo comenzó esto? En el siglo IV, año 325 más o menos, había un gran sincretismo, había muchas religiones como que metidas una en otra, ¿no? Tal como lo que vemos hoy en día. Entonces, estaba la religión del sol invictus le llamaban en latino, el sol invencible. Y ellos supuestamente el 24 de diciembre hacían unas lumbreras afuera celebrando al sol. Por otra parte, había otra religión que se llama el mitranismo. Mitra. Eso era una religión muy misteriosa, una religión nomás para hombres. Y estaba un emperador que se llama el emperador Constantino, que lo que él quería es tener el favor de todo el mundo, y él quería como que unir todo esto. Como contrarrestando ese espíritu, los cristianos de entonces decidieron ellos poner un alto a eso y decir, nosotros nos vamos a reunir el 24, pero a celebrar el único Dios verdadero. No nos vamos a reunir ahí con los del Mitra, no nos vamos a reunir con los que celebran el sol. Nosotros nomás celebraremos el único Dios verdadero. Y fue Constantino el que al final
se hizo oficial que ese día se celebraría el nacimiento de Cristo. Así es como comenzó esto. Pero desde entonces, reconociendo de que no fue para unirse a todo aquel paganismo, sino para poner un alto y poner un contraataque a aquel confucianismo que existía. Y eso es lo que deberíamos de hacer hoy en día también nosotros. Decir, nosotros celebramos al único Dios verdadero, a la luz del mundo, al que trajo esperanza, al que en el cual yo tengo fe de que mi vida está segura. Entonces, un poquito de historia ahí para más o menos ayudarnos a entender de qué se trata todo eso. De acuerdo a la Mishnah judía, 2000 años después de Cristo, los animales de la vecindad de Belén, específicamente dice aquí, del Migdal Eder, que significa torre del rebaño, estos animalitos que están ahí cerca de Belén, pues, podían ser ofrecidos para el sacrificio en el templo. De manera que Miqueas 4:8 dice: y tú, torre de rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti volverá el señorío del antaño, el reino de la hija de Jerusalén. Hablando de Jesús, ¿verdad? De acuerdo a Eusebio, líder cristiano ahí en Palestina, siglo IV después de Cristo, dice que el Migdal de ese lugar, ¿verdad?, estaba ubicado más o menos a 1,5 kilómetros de la ciudad de Belén, para que nosotros vamos viendo dónde más o menos estaban estos pastores que dice el ángel, ¿verdad? A 1,5 kilómetros más o menos estaban a las afueras de la ciudad de Belén. Y recuerde que el ángel se les aparece y les dice de que ha nacido el Salvador del mundo. Entonces, versículo 9 dice: sucedió que un ángel del Señor se les apareció, la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. En vez de llenarse, qué bendecidos somos nosotros de que nos ha visitado el ángel, dice que se llenaron de temor. Ahora, hermanos, Filón, sabio judío en Egipto, vivía en Egipto, contemporáneo de Jesús, o sea, vivía en el tiempo de Jesús, escribió que los pastores, por lo general, los pastores eran considerados personas elevosos, queriendo decir desleales y afrentosos, peleoneros, pues. ¿Por qué? Porque usted, para ser pastor, era no cualquier persona, era una persona fuerte. ¿Qué dice? ¿Qué le dijo aquel jovencito rey David a Saúl? En primera de Samuel 17 le dice que su siervo ha matado leones y osos. ¿Cómo este filisteo nos va a seguir avergonzando de esa manera? Entonces los pastores eran personas fuertes, personas valientes, personas que se le enfrentaban a un león. ¿Y qué dice? Que tuvieron mucho miedo cuando vieron a los ángeles. Muchas veces nosotros queremos tener un encuentro con una deidad. Y dice en el capítulo 1 de Lucas, dice que Zacarías, el pastor, cuando vio al ángel, tuvo mucho miedo. Dice que María tuvo miedo. Dice que los pastores tuvieron miedo. Y si se le presentaran a Javier, yo tuviera miedo. Es muy probable porque nosotros no entendemos lo que es estar en una luz tan más fuerte que la luz del sol, en un ser santo. Nosotros no tenemos con qué comparar eso. Entonces, pero lo más probable es que nos dirían: no tengan miedo, no tengas miedo. Entonces, dice versículo 10: pero el ángel dijo: no tengan miedo, miren que traigo buenas nuevas, buenas noticias que serán motivo de mucha alegría. Alegría es la misma palabra de gozo, en griego es karán, gozo, alegría, para todo el pueblo, dice en español, pero cuando vamos al griego es para todo, es lao, gente, para toda la gente.
sea, no nomás para el pueblo de Israel, no más para el pueblo de Belén, no para el pueblo de judío, para toda la gente del mundo. No tengan miedo. Y ahí es donde yo como que quedé estancado, se podría decir, de una manera muy coloquial. La mayor parte de la semana yo decía: Señor, yo siempre tengo gozo. Señor, ¿por qué a veces no tengo gozo? Y la pregunta sería entonces: ¿por qué a veces no tenemos gozo los cristianos? ¿Por qué a veces carecemos de gozo? Yo creo que el gozo se pierde cuando estamos distraídos por toda la influencia del mundo. Toda la influencia, el jalar que trae el mundo, y nos comenzamos a desenfocar en lo que en verdad nos espera, en lo que en verdad significa ser cristiano, en lo que en verdad significa ser parte del reino de Dios, ser parte del pueblo de Dios, ser parte de sus ovejas, de sus escogidos. Y yo creo que sí, en el mundo hay momentos muy difíciles en nuestra vida, pero muchas veces nos desenfocamos y perdemos ese gozo. Y nos enfocamos en todas las pequeñeces. Y yo comencé a hacer un recuento de todo, como una lista de lo que por lo general a mí me quita el gozo. Y me doy cuenta que son cosas que no valen la pena. Me doy cuenta que son cosas que por lo general yo no puedo controlar. Me doy cuenta que son cosas repetitivas también. Y me doy cuenta entonces que es ser testarudo. Es una locura. Entreguémosle eso al Señor. Vivamos en el gozo del Señor. Vale la pena. ¿Qué es lo que les dijo aquí? Mire, no tengan miedo. Miren que traigo buenas noticias que sean de motivo de mucho gozo, mucha alegría. El gozo tiene que tener un efecto más. El gozo por lo general es muy diferente que la paz y la esperanza. El gozo por lo general es algo espontáneo. Ustedes recuerdan el pasaje bíblico cuando David recupera el arca y el arca está siendo llevada a su ciudad, a la ciudad de Belén, si no me equivoco, no me acuerdo muy bien cuál era la ciudad. Bueno, sé que la ciudad de Belén era la ciudad de David, pero él tenía otros reinos también, otros palacios en otras ciudades. Pero en esa ocasión el arca del pacto estaba siendo llevada a la ciudad de David, y dice que él, en un gozo espontáneo, él danzaba, brincaba, y toda la gente, yo creo que algunos decían: wow, qué rey tan ridículo, incluyendo su esposa. Y muchas veces aquí nosotros estamos así, ¿verdad? Y da miedo como que soltarnos del área del confort. Estamos cantando bien, bien portados. Y qué bueno, porque no queremos ser imitadores, o tampoco, no es imitador la palabra. No queremos como que pretender algo. Pero si sale un gozo, si sale algo del corazón, si sale algo que no lo podemos tener acá, qué bueno sería dárselo al Señor. Dárselo al Señor, aunque habrá más de una persona que digan: qué ridículo, que miren lo que están haciendo. Ese es el gozo que no lo puedes contener, el gozo que sobrepasa nuestro entendimiento, el gozo por lo que el Señor ha hecho, el gozo de que aquellos hombres sin esperanza digan: Señor, 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 en medio de toda la gente. Y esta gente ridícula, ¿cómo se ponen a gritarle? ¿Cómo se ponen a llamarle a él así? Aquellos ciegos, aquellos leprosos. Y él decía: ¿qué quieren? Se atrevieron a entrar en esa área de fuera del confort de nuestro. Y hoy nosotros como que siempre nos queremos comportar adecuadamente. Pero que tu alabanza, que tu gozo sea genuino. Que sea genuino. Y el Señor sabe si es genuino, sí o no. Juan 15:11 dice: estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo.
Cuando el gozo nuestro está en el carro que me acabo de comprar, cuando está en todo lo material, es un gozo efímero, pasajero, pasa pues. Pero cuando el gozo está anclado en la obra de Cristo, es un gozo que sobrepasa, se me olvidó decir el título del sermón, sobrepasa las pruebas del tiempo. Ese es el título del sermón. Cuando nuestro gozo está anclado, está fijo, está fundamentado en la obra de Cristo, las circunstancias que estamos viviendo no interfieren con el gozo de Cristo. Es la gran diferencia. Todo lo demás depende de las circunstancias. Y su gozo sea completo, dice. Versículo 11 entonces. Hoy ha nacido, le dice el ángel, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor, que es el Mesías, Adonai el Señor. Hoy ha nacido, le dice a los ángeles, en la ciudad de David. Vamos a leer Isaías capítulo 9, versículo 2 al 3 y el versículo 6 también. Dice Isaías capítulo 9, versículo 2, dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Sí, la luz esplandeció para los que vivían en un país de sombras de muerte. Tú aumentaste el regocijo y acrecentaste la alegría. En tu presencia se alegrarán, como se alegran durante la siega, como se regocijan cuando se reparten el botín. El versículo 6 dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido. Sobre sus hombros llevará el principado, y su nombre será Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Perdonen si están leyendo la Nueva Versión Internacional. Yo estoy usando la Reina Valera contemporánea. Entonces si no dice si no se parece, bueno, sí se debe de parecerse, pero no es exactamente, ¿verdad? Entonces, porque no un niño nos es nacido, pero un hijo nos es dado. Y ahí nos dice los nombres que llevará él, ¿verdad? Qué interesante que los pastores estaban cuidando. A lo mejor los pastores ahí a 1,5 kilómetros de la ciudad de Belén, podíamos especular que estaban cuidando los corderitos que a lo mejor estaban naciendo para ser llevados al templo. Y a 1,5 kilómetros les dice el ángel: vayan a ver el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que 30 años después más o menos iba a ser entregado por el pecado del mundo entero. Qué interesante, ¿verdad? Versículo 3 entonces. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Por eso a mí me encanta decir: traiga su alabanza. No podemos nosotros decir: bueno, vamos a comenzar a alabar al Señor, porque nosotros traemos la alabanza que traemos desde entre la semana, de la casa, la traemos acá, y ven como los ángeles, de repente hay como una cortina que abre una ventana, ahí el ángel, y los pastores ven una hueste, un grupo de ángeles. Dice: apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan. Y es lo que vemos, que en el cielo aparentemente hay una constante alabanza a Dios. Constante alabanza a Dios. Entonces, cuando nosotros comenzamos aquí a alabar, nos unimos a esa alabanza. Nos unimos a la alabanza a aquel que merece honra, gloria, alabanza, adoración por los siglos de los siglos. Eso es nuestro deseo, que nos unamos a ese cuerpo, a esa alabanza eterna que será que es y será para nuestro Dios.
Él merece la alabanza. Versículo 15 dice: cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. En el versículo 7, si no me equivoco, nos dice que ella fue al pesebre porque no se encontró posada para ellos. Y yo también estaba pensando en esto. En el capítulo 1 de Lucas dice, ¿ustedes se acuerdan cómo se le presenta el ángel a María? Le dice: bienaventurada, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita eres tú entre las mujeres. ¿Y cómo es eso? La muy favorecida, el Señor está con ella, y la encontramos con la realidad que no se encontró ni siquiera un espacio en una posada para que ella diera luz al Salvador del mundo. Yo me doy cuenta que el Señor trabaja muy diferente que nosotros. Las cosas de sus caminos no son nuestros caminos, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Estos pastores dejaron todo, dejaron el rebaño que tanto cuidaban y fueron a ver al rebaño, fueron a ver al Salvador del mundo. Yo me preguntaba, ¿por qué será que el Señor se presentó con estos pastores? A veces, ¿no será que nosotros estamos muy ocupados para escuchar la voz de Dios? Note que él no se le presentó allá al gran el anuncio no fue para el establecimiento sacerdotal en Jerusalén, no aquellos de la casa real de Herodes o los ricos terratenientes de Judea, no, fue a un grupo de pastores. Y ellos dejaron todo inmediatamente y se fueron a ver al Mesías recién nacido. Versículos 17 y 20 dice: cuando vieron al niño, contaron lo que les había dicho acerca de él, y cuando lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Aquí nos da un vistazo al carácter de María. María aparentemente era una mujer un poco callada, una mujer que meditaba, porque dice que María escuchaba y meditaba y guardaba todas esas cosas en su corazón. Es queriendo decir, María no entendía al 100% lo que estaba pasando, no entendía al 100% lo que el ángel le había dicho, que ella daría luz al Salvador del mundo. Eso sí lo entendió, pero no sabía los detalles cómo iba a ser. Y entonces cuando van estos pastores y le dice que acabamos de ver una gran hueste celestial y nos dijo que vinieran a ver al hijo recién nacido, dice que ella meditaba en todas aquellas cosas y reflexionaba, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba en ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Y mire lo que dice: pues todo sucedió tal como se les había dicho. Pues todo sucedió tal y como se les había dicho. Yo les digo una cosa. Esto fue un ángel que les dice, lo encontrarán en un pesebre, envuelto en un pañal y todo eso, ¿no? Y todo sucedió de acuerdo a lo dicho. A nosotros no nos dijo un ángel. Nosotros, Jesús dijo: estaré con ustedes todos los días de su vida, hasta el fin del mundo. Y luego hubieron dos ángeles ahí, hombres galileos, dice, vestidos de blanco, y les dijeron: hombres galileos, ¿por qué están viendo arriba? Este mismo Señor que ha sido levantado de frente de ustedes, ¿no?, regresará de la misma manera. Y sabe que un día diremos nosotros: y todo sucedió de acuerdo tal y como nos dijo la Biblia. Yo lo creo. Todo sucederá tal y como Él nos ha dicho, porque esta es su palabra, porque creemos que es su revelación inspirada por el Espíritu Santo. Ahora,
Traigamos entonces este mensaje en nuestro entorno. ¿Qué nos dice a nosotros, hermanos? Dios nos enseñó que su reino se maneja diferente, que en este reino el menor será el mayor, el siervo será el más elogiado, el siervo acá será el mayor. Trabaja como que lo opuesto al mundo secular. Porque mire cómo funcionó cuando Jesús en su ministerio, Dios nos enseñó que sus pensamientos no son como los nuestros. Jesús vino a tocar lo intocable, aquellos leprosos. Jesús vino a cenar con los pecadores, con los que eran reprochados, con Zaqueo. A Zaqueo lo odiaban los mismos paisanos de él, los judíos. A sanar a lo insanable, es decir, él sanó a aquel joven ciego de nacimiento. Jesús vino a dar esperanza donde no había esperanza. Él habló con la mujer samaritana y le trajo esperanza. A los samaritanos, no sé si ustedes saben, no se llevaban bien, no se querían con los judíos. Dios incluyó a los de afuera. Él le dijo que no había encontrado más fe que aquel hombre romano, aquel centurión romano. El Señor vino a consolar a María y a Marta cuando resucitó a Lázaro. El Señor llamó a unas personas humildes, a unos pescadores, y Él le dice cuando resucitó, la tercera aparición de Cristo fue en un lago, y le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. ¿Dónde cuadra usted en este marco? ¿Dónde está usted? ¿En una enfermedad? ¿En un lugar donde no tenemos tanta influencia? Somos el pescador, somos el leproso, a lo mejor el marginado. A lo mejor estamos enfrentando una enfermedad que es imposible. Los doctores dijeron: ya no hay esperanza. ¿En dónde estamos? Jesús vino para todos. Él es la buena noticia para el mundo entero. Él es el motivo de gozo. Jesús en verdad es motivo de gozo para el mundo, para usted y para mí, y para todo aquel que pone toda su fe, su vida en Él. Entonces, el gozo. Leamos Juan 10, 14. Mire lo que dice Juan 10, 14 al 16. Dice: yo soy el buen pastor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, y yo pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, refiriéndose a nosotros. Tengo otras ovejas que no son de este redil, también a aquellas debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Nosotros, hermanos, estamos en ese gozo porque hemos escuchado la voz de nuestro pastor, la voz de nuestro Redentor, la voz de nuestro protector, salvador, proveedor, la voz de nuestro Redentor. Y aunque no éramos parte de aquel rebaño, dijo: tengo que traerlas a mí. Yo soy el buen pastor. Ese es el motivo de nuestro gozo. No es que tenemos todo ya figurado en este mundo, no es que no tenemos aflicciones en este mundo. El motivo de nuestro gozo se encaja y llega a la obra milagrosa hace 2000 años en la cruz. El gozo no es producto el gozo, hermano, es producto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 dice que los dones del Espíritu Santo son amor, gozo y paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice ahí. Entonces el gozo es un don del Espíritu Santo que le da a los creyentes, a los que han puesto la fe en Cristo Jesús. ¿Tiene usted ese gozo? El gozo te protege de servir a Dios por las razones equivocadas. Escuche esto.
Ese don que te da el Espíritu Santo te protege de la religiosidad, de servir a Dios por las razones equivocadas. A veces nos pesa. Estamos sirviendo en un ministerio, pero nos pesa. Nos pesa en el levantarnos, nos pesa llamar, nos pesa hacer esto, cualquiera que sea el llamado de tu ministerio, ¿verdad? Pero cuando estás en el gozo del Señor, lo haces en su gozo. Nos pesa a veces aprendernos una canción, un canto. Nos pesa ir a practicar, porque lo estamos ya haciendo como a la inercia, como al neutro, pues. No lo estamos haciendo en ese gozo que viene del Espíritu Santo. Entonces, cualquiera que sea su ministerio, pida al Señor que le ayude a hacerlo en el gozo del Señor, por Él y para Él. Entonces, Matthew Henry dijo: el gozo es el Señor te guardará de los placeres vacíos que el tentador utiliza como carnada. El gozo del Señor te librará de ir a buscar respuesta en esos placeres vacíos que el enemigo tiende como carnada, ¿no? Pero que nos lleva a la destrucción. Jonathan Edwards dijo: haz que estar satisfecho en Cristo sea tu prioridad, de tal manera que te regocijes, que te goces pues en el Señor, y encontrarás la seguridad y fortaleza en tu lucha contra el pecado. Que eso sea, llévese eso hoy, hermano, que eso sea una prioridad de mantenernos, de vivir en el gozo del Señor, porque el enemigo lo que quiere es quitarnos ese gozo. ¿Cómo lo hace? Desenfocándonos y haciéndonos olvidar, desenfocar de la obra milagrosa de Cristo. ¿Qué es lo que le dijeron los ángeles? Este es un motivo de gran gozo. Hoy ha nacido el Salvador. Motivo de gran gozo para toda la gente, les dice. Y por último, los mineros saben cuando el canario deja de cantar, es que el veneno está a punto de explotar. Cuidado cuando su corazón no regocije con el gozo del Señor. Cuidado cuando usted ya no escuche los canarios cantar en su corazón. No salga corriendo. Mejor póngase de rodillas. Pongámonos de rodillas. Este mensaje a mí me ha servido mucho a enfocarme en el gozo del Señor. Si mi gozo no debe de estar en ver toda la iglesia llena. Mi gozo no debe de estar en que sea yo aclamado como un gran predicador. Todo eso, hermanos, cambia muy pronto. Mi gozo está en la obra redentora de Cristo Jesús. Él fue por mí y por ti a la cruz. Él vino un día hace 2000 años para que nuestra historia cambiara, para que pasáramos de muerte a vida, para que pasáramos de esa inmundicia, de esa oscuridad a la luz admirable, para que pasáramos de estar sin esperanza a la esperanza, para que pasáramos de ser amargados al gozo de Cristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Sonría, Dios le ama. Dios les bendiga, hermanos, a los que están ahí conectados también. Busquémonos y abracemos ese gozo de Cristo. La pregunta es, ese gozo es para todos aquellos que hemos aceptado que somos pecadores. Ese gozo es para aquellos que hemos aceptado que necesitamos un Salvador. Hermano John, usted puede pasar, por favor. Para eso es ese gozo. Pero que nosotros hayamos aceptado eso y que hoy vivamos en ese gozo no nos hace mejores que aquellos que no les han aceptado. Lo único que nos hace es redimidos por la obra milagrosa, redentora, la sangre de Cristo Jesús. Y ese regalo está disponible para usted. De manera que si usted ha escuchado al Espíritu Santo hoy llamándole, no endurezca su corazón. Acéptele hoy. Acéptele hoy como su Señor y Dios. Y ese gozo llenará su corazón.
por toda la eternidad. Hermano, si usted quiere, hermano, hermana, ahí donde esté, aceptar al Señor Jesús, hágalo hoy. Y haga una oración más o menos así, pero haga una oración con fe, con convicción. Hágala en sus propias palabras. Yo nomás lo voy a intentar de guiar. Padre amado, te doy gracias por el perdón. Hoy acepto que soy pecador o pecadora. Hoy acepto tu regalo de tu Hijo. Acepto tu regalo del perdón. Perdóname, Señor, porque he pecado, porque soy pecador, pero ya no quiero ser así. Ya no quiero ser el que esparce contra ti. Quiero ser el que recoge contigo. Gracias por el perdón. Y Señor, yo pido que hoy me ayudes, que me enseñes a caminar de acuerdo a tu santa voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. También le quiero pedir que si hay peticiones, yo sé que hay muchas necesidades, háganos saber, por favor. Aquí vamos a estar después del servicio, en el servicio, allá en aquel cuarto tenemos ahí refrigerio, ¿verdad? Y les invitamos que oremos unos por los otros. Tengamos fe, hermano, que la oración del justo puede mucho, tiene poder, no por lo que nosotros podamos decir palabras muy elocuentes, no, por la fe en quien tenemos nuestra fe. Aquel que dijo: Lázaro, Lázaro, ven fuera. Después de que murió, estaba muerto 4 días, Lázaro sale, no sale moribundo, sale caminando bien. Aquel que le dijo al jovencito, que le dijo: recupera tu vista, era ciego de por vida. En Él tenemos nuestra fe, que Él es el Todopoderoso. Amén.